Ahí estamos, Pau. Buenísimo. ¿Ya arrancamos? Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Hoy 24 de mayo estamos con María Luz Daul compartiendo este espacio para poder conversar acerca de dos textos que les propusimos dentro de la bibliografía de nuestra asignatura, Supervisión de las Intervenciones Sociales. Un 24 de mayo lluvioso, que bueno, es la antesala de mañana 25, que vamos a estar conmemorando la Revolución de Mayo, y al igual que en esa fecha, la lluvia nos recuerda que podemos seguir estando todavía en la plaza reclamando por nuestra independencia, reclamando por el sostenimiento de la emancipación de las colonias. Y bueno, nada, darles la bienvenida a esta clase, a este espacio de conversación en el cual vamos a estar presentando dos textos. Uno que se titula Reconceptualizando las instituciones, contribuciones de un clásico en un cambio de época, de José María Alberdi, y el otro, El territorio como campo de batalla de los trabajadores de las políticas sociales en los márgenes de la potencia comunitaria, también del mismo autor, José María Alberdi. Voy a iniciar en este diálogo que vamos a tener con María Luz en relación a estos dos textos, presentando primero este texto de Reconceptualizando las instituciones, las contribuciones de un clásico en un cambio de época. Para que después, posteriormente, que María Luz tome la palabra y haga su recorrido en relación a el otro texto titulado El territorio como campo de batalla, los trabajadores de las políticas sociales en los márgenes de la potencia comunitaria. Primero contarles que estos dos textos están escritos por José María Alberdi. José María Alberdi es un docente investigador de la Universidad Nacional de Rosario y es uno de los docentes que más se ha abocado a leer lo social en clave gramsciana y Foucaultiana, y especialmente a partir de los aportes que realiza Vicente Paula Faleiro, ya que José María Alberdi realizó sus estudios de maestría en la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, donde se encuentra el epicentro del pensamiento crítico del materialismo histórico dialéctico, cuyo mayor representante o el más conocido es José Paulo Neto, conjuntamente con Marilda Yamamoto. Ahí José María Alberdi realizó sus estudios de maestría, y es ahí donde también se pone en contacto con los textos de Vicente Paula Faleiros, que, a diferencia de esta visión marxista más ortodoxa, realiza lecturas, Vicente Paula Faleiros, de los aportes tanto de Gramsci como de Foucault, y a la vez también introduce una relectura, como dice José María Alberdi, non santa, de esta versión latinoamericana de estos autores. ¿Por qué? Porque ya entrando en el autor acerca del cual va a hablar José María Alberdi, y acá me parece importante distinguir que está por un lado la voz del que escribe, que es José María Alberdi, la voz de Vicente de Paula Faleiro, que es el que va a ser citado por José María Alberdi. Entonces ahí hay un trabajo, no estamos leyendo la fuente, no estamos leyendo el texto de Vicente de Paula Faleiro, sino que estamos leyendo comentarios, consideraciones, aportes, una lectura que realiza José María Alberdi de Vicente de Paula Faleiro. Vicente de Paula Faleiro, decíamos entonces, es aquel que trae a América Latina las primeras discusiones y los aportes en una también relectura, como decía anteriormente, non santa, de Foucault, de Gramsci y del Tusser.
y va a confrontar con este núcleo del materialismo histórico dialéctico en las ideas en relación a los problemas latinoamericanos. Vicente de Paula Faleiros se formó en Brasil. Durante la dictadura en Brasil se tuvo que exiliar a Chile, y ahí en la escuela del Valparaíso tuvo una participación muy activa y finaliza, posteriormente, perdón, sus estudios de posgrado los realiza en Francia, y ahí es donde se pone en contacto tanto con Althusser como con Foucault, y, y finaliza su trayectoria académica en Canadá, en Quebec, y desde ese lugar mantiene contacto con la escuela francesa de Pierre Rosanvallon, y es ahí donde la mirada respecto a las políticas sociales va a estar influenciada desde esta perspectiva que propone Rosanvallon. Entonces, bueno, dicho esto, es que también vamos a encontrar una tercera voz, que es la nuestra, ¿no? Lo que nosotros pensamos, opinamos en relación a lo que dice Alberdi, a lo que dice Vicente Paula de Faleiro, y lo que nosotros también opinamos. Entonces, en principio, contarles que este texto, que es titulado así, Reconceptualización de las instituciones, las contribuciones de un clásico en un cambio de época, primero decir que José María Alberdi le da a Vicente Paula de Faleiro el honor y el lugar de constituirse en un clásico como autor, y donde sus textos son también considerados como un clásico, como clásicos, ¿no? Y ahí vamos a tener que Vicente Paula de Faleiro tiene este texto, que poco se ve, Metodología e ideología del trabajo social, que fue traducido del portugués al español por Celats Ediciones, y el texto que nos va a ocupar en el artículo que vamos a abocar, que se llama Instituciones y Trabajo Social. Acá también vamos a ir viendo que José María Alberdi va contando cómo en esta introducción, en la lectura e introducción de algunos autores, hay disrupciones generadas por las dictaduras cívico-militares que se dan en toda América Latina, pero con disparidades de fechas, ¿no? Y de tiempos y de momentos. Entonces hay producciones que se escriben en Lima, en el marco del CELAT, que después reingresan por Argentina a través de la editorial ECRO, y que terminan siendo traducidas en el portugués en Brasil. Y entonces ahí hay itinerarios, ¿no?, de recepción tanto de los textos como itinerarios intelectuales que están vinculados a los contextos de producción de los propios autores. Me parece también interesante pensar en esto que Vicente Paula Faleiro, como dice José María Alberdi, es un autor que piensa de manera anfibia, ¿no? Porque siempre va a estar mirando dos ámbitos del trabajo social: cómo se construye el oficio en el ejercicio propio de la práctica profesional, y por otro lado, cómo es pensado o realizada la profesión en el ámbito de la academia, ¿no? Y también va a estar pensando y mirando la política de la profesión, ¿no? Porque tiene una dimensión política nuestra profesión, que él considera que no puede ser subsumida o resumida en la dimensión ético-política, que es lo que va a proponer la escuela del materialismo histórico dialéctico brasilera, de Paulo Neto y Marilda Yamamoto. Él es un crítico, Vicente Paula de Faleiro, y eso es lo que nos trae en su texto José María Alberdi, de esa posición que reduce o sintetiza la dimensión política y las relaciones políticas que teje y trama nuestra profesión en las instituciones, en los territorios, en una dimensión ético-política.
Entonces, me parece importante primero contarles que este texto de Trabajo Social e Instituciones va a tener un prefacio en el cual plantea, y esto es lo que nos dice José María Alberdi, ¿no? Del texto, pues no estamos trabajando sobre la fuente, sino sobre una lectura que hace el autor, un prefacio que plantea dos cuestiones. Una es interpelar como interlocutor al trabajo social que él denomina de trinchera, o también interpelar al intelectual orgánico del trabajo social. Y acá introduce esta categoría gramsciana de intelectual orgánico, que es aquel, en esta posición que proponen, trabajador social que es capaz de producir teoría, pero a la vez también, y de conceptualizar, pero también está transformando la realidad social. No es una producción académica, como va a decir Semmelman, para sostener el orden social imperante únicamente y mantener los valores, porque estamos reproduciendo lo que se produce en el marco de la sociedad capitalista, patriarcal, heteronormativa, sino que es un intelectual que va a estar interpelando esta sociedad y que plantea una praxis, que esta praxis tiene que intentar ser, o pretende ser transformadora, ¿no? Entonces hay 6 capítulos. Uno es el primer capítulo, el espacio institucional y el espacio profesional. El segundo capítulo, hegemonía y práctica del servicio social en las instituciones. El tercer capítulo, instituciones de desarrollo y trabajo profesional. Y el cuarto, política social en la teoría del trabajo social. El quinto, dialéctica y trabajo social. Y el sexto, metodología y trabajo social. A mí me gustaría particularmente hacer foco, leerles de voz de Vicente Paula Faleiro lo que José María Alberdi pone tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 6. Volviendo al artículo, al título de este artículo, en el que José María Alberdi pone contribuciones de la reconceptualización de las instituciones, las contribuciones de un clásico en un cambio de época. El cambio de época al que hace José María Alberdi referencia está vinculado no solamente a lo que nos está pasando hoy como sociedad contemporánea, sino también, particularmente, se sitúa en la reforma curricular que se está realizando en la Universidad Nacional de Rosario para el plan de estudio de trabajo social. Y entonces acá retoma él algo interesante de Vicente Paula de Faleiros, que es una crítica que hace el autor a el movimiento de reconceptualización, porque va a plantear que fue un tanto ingenuo en sus posiciones este movimiento de reconceptualización, al pensar que las transformaciones sociales se podían dar por fuera de las instituciones. Entonces, reconceptualizar las instituciones implica poder retomar la crítica al interior de las mismas, poder problematizar y entender que las instituciones, como sostiene Vicente Paula Faleiros en la página 154, no son consideradas como instrumentos de maleficio o aparatos inmutables, porque recuerden que el movimiento reconceptualizador va a tener una fuerte crítica a las instituciones y propone un trabajo social en comunidad, en territorio, en comunidad se hablaba en ese momento, ¿no? La conceptualización del territorio es mucho más posterior. Sino que, entonces, Vicente Paula Faleiro dice, al considerar a las instituciones como instrumentos de maleficio o aparatos inmutables, ¿qué hizo la reconceptualización? Se alejó de las instituciones y provocó la escisión entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque las prácticas de formación académica que proponían las diferentes escuelas de trabajo social, donde se formaban los trabajadores sociales, se desarrollaban en las comunidades. Y por fuera
de las instituciones, mientras que el ejercicio de la profesión se desarrollaba en el ámbito institucional. Entonces, en el marco de la reforma curricular de la Universidad Nacional de Rosario, José María Alberdi escribe este artículo retomando a Vicente Paula de Faleiro en este carácter de, bueno, revisitemos un clásico, veamos qué nos dice, y esto que lo leímos en la reapertura de la democracia en el año 83, cuando éramos jóvenes, hoy sigue siendo vigente o no, nos interpela en qué sí, en qué no. Y ahí él instala, José María Alberdi, esta interpelación en la necesidad de reconceptualizar las instituciones, situación que nosotros también compartimos desde esta cátedra, porque también además agregamos, y esto ya es una voz nuestra, que las instituciones forman parte del territorio, forman parte de lo social, están disputando lo social, y compartimos con Vicente Paula de Faleiro y con José María Alberdi esta posición que dice Faleiro en relación a que las instituciones son lugares de lucha, de enfrentamiento, según la correlación de fuerzas generales de la sociedad y particulares a cada coyuntura y situación. Sometemos a discusión la relación entre poder y saber en las instituciones. Ven que esta definición que hace Vicente Paula Faleiro, uno puede oler la presencia ahí, o palpar la presencia tanto conceptual de Foucault como de Gramsci, ¿no? En esta definición. Pero es bien importante considerar entonces que las instituciones, y especialmente, como lo vamos a ver después en el texto que va a presentar María Luz, las instituciones del Estado, y donde nosotros nos integramos ahí como profesionales, son necesarias pensarlas por fuera de esta posición maléfica o aparatos inmutables que construyó la reconceptualización. Ahí entonces también va a decir en la página 155 que el divorcio entre teoría y práctica, que generalmente está instalado en el trabajo social latinoamericano, pero especialmente el trabajo social latinoamericano tiene que ver con una rémora, con una herencia, si quieren, de este movimiento reconceptualización, donde él va a decir, en su crítica, Vicente Paula Faleiro, que la teoría no se aplica, ¿no? Que por eso hay que cuestionar esto de esta escisión, sino que depende del proyecto, de las relaciones de fuerza, del análisis de la coyuntura, de barreras profesionales, de la obediencia debida, internalizada en el juego de saber-poder presente en las culturas institucionales. Entonces, fíjense cómo se complejiza esto, como que salimos de estas posiciones binarias, en las cuales las instituciones son los malos y las comunidades son buenas, y el trabajador social que trabajaba en comunidad era bueno, y el que trabajaba en instituciones era un conservador reproductor del orden social existente. Si tomamos otros autores y construimos otra posición, como es lo que hace Vicente Paula Faleiro, o propone a partir de esta relectura, como decía anteriormente, de Foucault y Gramsci, vamos a entender entonces otras cuestiones, como que las instituciones y la teoría y las conceptualizaciones que nosotros realizamos al interior de esas instituciones dependen de las relaciones de fuerza, de los análisis de coyuntura, de las barreras profesionales, de esta obediencia debida que muchas veces como profesionales decimos nos lo mandan a hacer, tenemos que hacerlo porque tenemos que obedecer. Y ahí aparece otra cara, que está bien, y lo vamos a ver también en el texto que propone ahora María Luz. Somos trabajadores del Estado, pero también somos profesionales, y también tenemos autonomía para definir en el marco de la Ley de Ejercicio Profesional y del Código de Ética, y refrendar lo que nosotros decimos, pensamos y hacemos con nuestra firma y matrícula profesional, no teniendo que por qué obedecer los mandatos institucionales cuando nos parecen que van en contra de las posiciones
de nuestra propia profesión. En el capítulo 1, en el capítulo 4, él va a mencionar, ¿se acuerdan que habíamos dicho que bueno, el capítulo 4 es este de política social en la teoría del trabajo social? Y en la página 162 de este artículo, él va a decir que va a ser una... bueno, va a retomar otra crítica en esta línea, la reconceptualización, también, no solamente de la lectura maniquea y binaria que se realizó en relación a las instituciones y la comunidad y la actuación profesional en esos ámbitos, sino también a la lectura maniquea y binaria, dice José Alberdi, que se realizó del Estado, las políticas sociales y el trabajo social. Él va a criticar, Vicente Paula Faleiro, los metodologismos que comparten estas visiones y abogan y va a abogar por el redescubrimiento de mediaciones. Mediaciones, que va a tomar acá la definición de mediación de Pontes, en la lectura de la profesión como trabajo en el campo de las políticas sociales, mediaciones en el papel de las políticas sociales en la estructura del capitalismo dependiente. Y acá Vicente Paula de Faleiros también tomó una posición en relación al capitalismo, en la lectura del capitalismo, alejándose de la visión cepalina, alejándose de la visión del materialismo histórico dialéctico que propone una lectura del capitalismo desde el marxismo más economicista, para apoyarse en una teoría de elaboración propia latinoamericana en relación a lo que a nosotros nos pasa y qué lugar ocupamos en la División Internacional del Trabajo. Vicente Paula Faleiro se va a apoyar justamente en la teoría de la dependencia, para poder hacer una crítica a la relación que se va dando entre Estado, sociedad y capitalismo, mercado, pero diciendo, no es cualquier tipo de capitalismo, este es un capitalismo dependiente, y se va a apoyar en la teoría de la dependencia en relación para dar cuenta de la relación que se da entre centro y periferia. Entonces, va a decir que es necesario realizar también mediaciones entre las políticas sociales en la gestión de la vida cotidiana de franjas excluidas de los sectores populares y mediaciones en los vínculos entre los movimientos sociales y las propias políticas sociales. Él va a hacer una crítica también a Poulanzas respecto a una lectura monolítica del Estado, y combate a los estructuralismos absolutos, Vicente Paula Faleiros, porque va a decir que la propia intervención del Estado no es monolítica. El Estado es una condensación de fuerzas, y las mediaciones realizadas por el Estado son relaciones y no soportes. Las intervenciones del Estado y la propia situación objetiva de los individuos no son soportes rígidos de una estructura independiente de su voluntad. Las ligazones estatales son relacionales. Son relaciones, es decir, son procesos de enfrentamiento, de conflicto, no de individuos aislados, sino de fuerzas que se estructuran, se organizan y se modifican de forma diferenciada. La modificación de las relaciones de fuerza, la creación de contrapoder, es actualmente considerada un proceso complejo y no maniqueísta. Entonces es bien importante esto, porque también nos trae esta novedad de poder repensar una relación diferente con el Estado. Y entonces también en otra parte del artículo va a hablar de la mano derecha del Estado y de la mano izquierda, ¿no? La mano izquierda es esta mano que habilita otras acciones de promoción, prevención, protección, de construcción de seguridad social, diferente a la de la mano derecha,
que esto es un uso de una metáfora, a la de la mano derecha, que estaría más vinculada a las posiciones, a la teoría clásica del Estado, que lo entiende como un aparato represivo, ¿sí? Bueno, y por último, comentarles que en el capítulo, en el capítulo 6 del artículo que estamos mencionando, metodología y trabajo social, brevemente marcarles que bien interesante también el autor va a tomar la cuestión metodológica y hace una crítica a la cuestión metodológica y esta preocupación tecnocrática que tiene el trabajo social por ver cómo se hace, por qué herramientas usamos, o sea, hay como una, va a ser esta crítica que, ¿por qué nos preocupamos tanto por los instrumentos, no? Y entonces él va a decir, va a ser una propuesta que en el libro que les mostré, en este texto, que se titula Metodología e Ideología del Trabajo Social, es la primera crítica que él hace al metodologismo, y él va a hablar que hay dos paradigmas, uno, un paradigma tecnocrático y un paradigma que él denomina como de las relaciones de fuerza, poder y opresión, y que en este otro texto que estamos abordando, que es el de trabajo social e instituciones, él lo va a definir este paradigma como de las relaciones, el paradigma de articulación-regulación. Y entonces va a entender a la regulación como la relación que se construye desde el trabajo social con el problema recurso de acuerdo a ciertas normas institucionales preestablecidas, tomando los problemas como disfunciones que pueden repararse mediante mecanismos institucionales. Metodología de resolución de problemas con fórmulas participativas o tecnocráticas, expresa Faleiro. Es un mecanismo complejo que no se limita al establecimiento de normas y procedimientos burocráticos, sino que también cuenta con saberes profesionales, pero a través de la perspectiva de la institución y los mecanismos de trabajo existentes en las fórmulas de las relaciones interpersonales. A esto lo denomina paradigma de la regulación. ¿Y qué contrapone el paradigma de la articulación, en donde la primera nota distintiva es dar lugar al concepto de contradicción y totalidad compleja en la forma de leer la práctica del trabajador social? Y va a decir Vicente Paula Faleiro, transformar la comprensión de una cuestión en un proceso de producción constante de conocimiento, articulando las categorías generales con las expresiones, las palabras, los gestos presentados a través del relacionamiento de la población con el trabajador social. Análisis concreto de las situaciones concretas y las articulaciones de esta elaboración teórica, política y técnica en estrategias de trabajo que modifiquen las relaciones de fuerza en el sentido de favorecer cambios en los procesos de trabajo y en el reconocimiento de la población. El proceso de articulación para Faleiro consiste en la formación de vínculos políticos para fortalecer la autonomía, la independencia ideológica de la población y sus organizaciones. Hay mucho más para comentar, pero me parece que con esto es suficiente como para conversar en relación a este otro texto de José Alberdi. Y Luli, tenés la palabra. Gracias. Bueno, Pau, muchas gracias, súper claro. Ahí mientras te estaba escuchando, me acordaba una desobediencia, porque una referencia a otro texto antes de ir con este otro que tenemos de José María Alberdi, me acordaba del texto este que charlábamos un ratito antes de comenzar a grabar, de Vicente de Paula Faleiros, que se llama Desafíos del Trabajo Social frente a las Desigualdades, que también es un texto que tenemos en la bibliografía, y ahí en una parte habla de las relaciones instituido-instituyente en las instituciones, y entonces también nos retrotrae a esto que veníamos trabajando en las otras clases, de cómo, digamos, encontrar esas grietas
en las instituciones para no continuar reproduciendo, ¿no?, este status quo, el orden social existente, y cómo podemos ahí encontrar unas lógicas otras para proponer algo. Entonces, recuperando esta noción de, bueno, las instituciones no son como habías dicho, aparato de lo maléfico o espacios inmutables, sino que nuestra agencia, nuestro ejercicio profesional, en este doble juego, ¿no?, como trabajadores y trabajadoras del Estado, y como profesionales con autonomía profesional y con posibilidad de establecer cambios, ¿no? Ahí nos da como un lugar bien importante en las instituciones. Y pensaba estas nociones muchas veces que si lo que vos decías, ¿no?, que si en el marco de la reconceptualización quizás se brigaba por un poco el abandono, ¿no?, de las instituciones. Bueno, si nosotros nos vamos de las instituciones, ¿qué queda ahí, no? Las instituciones no desaparecen, justamente lo que va a circular ahí seguramente sea la mano más derecha del Estado o el conservadurismo, ¿no? Entonces hay un poco este juego de relaciones en cuanto a nuestro ejercicio en las instituciones, que no es, digamos, contrario a la noción que nosotras tenemos también del territorio, ¿no? Y nosotras vamos a decir, bueno, las instituciones también son el territorio. Entonces, un poquito ahí nos vamos yendo también a lo que hemos venido conversando en otras clases. El texto de José Alberdi que me tocó, digamos, preparar a mí, habla del territorio como campo de batalla y recupera esta noción de lo territorial en las intervenciones sociales, ¿no? También me hacía acordar un poco al texto que trabajamos en una de las primeras clases de Yanina Muñoz Arce, que hablaba un poco, ¿no?, de cómo comprendíamos lo territorial, y también al de Ana Arias, ¿no? Y bueno, él lo que va a proponer son como 3 versiones de la política en los territorios, y va a hablar de la política territorial, de las políticas sociales, las políticas de seguridad en los territorios. Entonces va a hablar de la presencia del Estado gendarme en los territorios, que también es otra parte del Estado, un poco esto es lo que hoy decía Paula de las manos derechas, y de las políticas de los movimientos sociales en los territorios, ¿sí? Entonces ahí un poquito, voy a ir medio rápido porque no tenemos tanto tiempo, pero ustedes van a poder leer el texto. Él lo que hace es una recuperación de, digamos, este pasaje conceptual, analítico, entre comunidad y territorio, que también lo hemos ido trabajando un poquito en las clases. Entonces, bueno, dice como qué pasó que de un concepto como aparentemente sociológico y solidario, colectivo, se pasó a uno más geográfico y activista de la intervención en los territorios, ¿no? Entonces, un poco lo que él propone va a estar ahí en este pasaje, y en digamos, en las connotaciones que fue adquiriendo la categoría de comunidad, y cómo fue transmutando en el tiempo, y de algún modo creo que propone también una resignificación de esa categoría, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, que no solamente quiere que hablar de comunidad hoy, digamos, nos tiene que sacar un poco esta idea de no recuperar las formas más conservadoras y las estigmatizaciones de las que se ha cargado, ¿no es cierto?, esa categoría. Entonces voy a ir vieron que decíamos que habla de estas como 3 vertientes, ¿no?, de los territorios en la política social y en nuestro ejercicio profesional, y voy a ir un poquito al último, ¿no es cierto?, que habla de la relación con los movimientos sociales, y también de esta correlación de fuerzas que se dan en los territorios, ¿no es cierto? Este, mm, entonces, ahí va, José Alberdi va a proponernos un poco poner entre paréntesis la noción de intervención social, que no quiere decir no quiere decir la tiramos por la ventana, sino poner un poquito entre paréntesis esta categoría conceptual, y recuperar ideas que quizá, digamos, como que son más clásicas y que tienen que ver con el servicio público y la hospitalidad
en las micropolíticas cotidianas, va a decir él, ¿no? Entonces va a recuperar esta noción de nosotros, trabajadores y trabajadoras sociales, como profesionales y también como trabajadores del Estado, construyendo estrategias con el resto, digamos, de los y las trabajadoras del Estado y también con los movimientos sociales, ¿no es cierto? Entonces,